Muy buenos días. Estamos aquí en una entrevista con Patricia Figueroa Fuentes. Ella es secretaria del Consejo Directivo de Melel Xojobal, Asociación Civil. Pati, te agradecemos mucho esta entrevista, que como te comentábamos, va a formar parte de un libro que estamos impulsando desde un conjunto de organizaciones y que llevará por título de Construyendo la Sociedad Civil en Chiapas, una lectura desde las organizaciones no gubernamentales. Entonces, pues la entrevista girará en torno a este trabajo que has realizado desde Melel, que principalmente es dirigido a niñas, niños, jóvenes, para que nos cuentes cómo ha sido esta experiencia y forme parte de uno de los capítulos del libro. Y antes de iniciar en el tema del trabajo de Melel Xojobal, quisiéramos que nos platiques un poco de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por aceptar y estaremos participando en la entrevista. Arturo, buenos días. Buenos días, Guadalupe. Hola, Pati, bienvenida. Hola, muchas gracias. Y yo que soy Guadalupe Cárdenas. Entonces, pues iniciaríamos esta entrevista con esta parte de tu vida, ¿no? Siempre nos hemos percatado, ahora que hemos hecho ya algunas entrevistas, que la parte de la niñez y la juventud son muy importantes en el futuro del trabajo que realizamos ya como personas adultas, ¿no? Siempre hay hechos que nos marcan, experiencias que nos definen un rumbo, y la niñez y la juventud, pues obviamente, ¿no? Tiene que ver estos contextos donde los vivimos, y queremos preguntarte esto: ¿dónde fueron tus estudios? Que eso también es una parte muy importante, ¿no? ¿Dónde estudias también llega a ser algo que te decide cosas? Entonces, si nos quieres contar un poco esto, ¿dónde naciste? Claro que sí. Pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer y los felicito. Gracias. Y bueno, pues ¿dónde nací? Yo nací en Manzanillo, Colima. La verdad que mi casa es maravillosa, la vista. Desde mi casa se ve toda la bahía principal de Manzanillo. Y pues en ese contexto, ahí nací, en el sector 5, en un barrio de pescadores. Mi padre pescador, tuve 11 hermanos y yo soy la 11ª. Y bueno, desde niña tuve que trabajar y trabajábamos cargando materiales para la construcción. Porque en el puerto, pues era un puerto todavía considerado rural, entonces se estaba construyendo. Y recuerdo que yo cargaba solo 3 ladrillos y tendría 5 años. Y un día subiendo me pusieron 5 ladrillos. Yo los tiré, creo que ya tenía 6 años o 7, y yo dije, yo no trabajo más, o sea, no puedo. Físicamente yo era muy débil físicamente, muy flaca, siempre tuve problemas digestivos, y entonces yo hice un trato con mis hermanos. Yo les dije, yo hago sus tareas, ustedes me pagan y ese es mi trabajo. O sea, desde los 7 años empecé yo a hacer las tareas de mis hermanos, porque mis hermanos, a pesar de ser mayores, habían reprobado el primer año de primaria. Entonces, más o menos íbamos a la par. No me gustó trabajar desde niña, no me gustó. O sea, los trabajos pesados, yo sí lloraba mucho. Yo decía, pero ¿por qué tenemos que trabajar? También jugué muchísimo en la playa, caminé mucho. Íbamos a pescar, pero la pesca era parte también de tu trabajo, de traer alimento a la casa. Era malísima pescando, me ensartaba el anzuelo en la oreja, en los dedos. Mis hermanas me decían que no vaya Patricia, nos enreda las cuerdas.
yo era un desastre, o sea, trabajando era un desastre. Entonces, pues siempre mis hermanos, digamos, y mis hermanas me protegieron, pero yo les hacía sus tareas, o sea, había ahí un trueque interesante. Y así crecí, o sea, en medio del mar, de los pescadores, en los 70, de toda la lucha de los cooperativistas. Teníamos prohibido que una mujer se subiera a una embarcación, había todo un mito. Entonces, cuando yo estudié, cuando ya me fui a la universidad, primero estuve en la Universidad de Colima estudiando sociología y corren a toda la generación. O sea, nos corren, hicimos una huelga donde pues a Humberto Silva Ochoa, en aquel tiempo, él buscaba la gubernatura en el periodo de Griselda Álvarez y pues no llegó, ¿no? Nosotros le hicimos una huelga, éramos el Grupo Morelos y ahí está en la historia, y nos corren, pero cierran casi la carrera de sociología, ¿no? Por un semestre. Entonces yo me voy a la UNAM a hacer mi examen, yo como, o sea, a esa edad, ¿qué miedo te da? Nada. Yo me fui a la UNAM sin dinero, sin nada, o sea, pidiendo, boteando. Y así llegué a la UNAM, hice mi examen ahí en el Estadio Azteca, que todo el mundo tenía miedo de hacer un examen así. Yo lo pasé, entré a sociología, seguí estudiando. Y luego estuve en el CEU, ¿no? En el movimiento estudiantil, y así fue mi juventud. Termino la carrera a los 27, recuerdo, me dan trabajo en mi tierra, en Manzanillo, una jefatura. Yo de 27 años decía, bueno, pues yo dije que sí, y era para coordinar el trabajo de menor en situación extraordinaria, se llamaba el programa del DIF, MESE. Entonces, bueno, yo entro a coordinar a un grupo de algunos gente mayor que yo, otros más jóvenes, en la costa, por poner un poco de contexto. La gente en general, culturalmente, somos mal hablados, chilapastrosos, andamos en short, chanclas, así es la vida, ¿no? Entonces, cuando me van a entregar el puesto, pues yo llegué así, como me dijeron, me citaron en un parque enfrente de la playa, y pues yo todavía joven, muy joven, llegué en chanclas, en short, y nada que pues era más de vestido, con el DIF, y un poco más formal, y yo dije, bueno, perdón. Ahí me presentaron a mi equipo, el equipo estaba fascinado de verme, ya nos conocíamos, habíamos crecido algunos juntos, en fin, en ese relajamiento, ahí yo tomé protesta del puesto de la coordinación del municipio de Manzanillo del menor en situación extraordinaria. Entonces empecé a trabajar en la infancia desde esa edad y toda mi vida pensaba que ningún niño debería de trabajar, ¿sí? O sea, esa era y ningún niño o niña tenía que ser violentado, abusado, nada. El abuso sexual yo lo viví en la infancia, lo vi, fue horrible, ¿no? Que era, el barrio donde crecí era violento, era un barrio bravo, ¿no? Donde tú, como hijo de vecino, pues no podías entrar. Tenías que conocer a una familia del barrio para poder llegar. Y en ese sentido, bueno, yo empiezo a trabajar ahí, tengo todo el apoyo de la directora y de la presidenta del DIF, o sea, les caí bien, les gustó mi trabajo, mi propuesta. Cuando acabas de salir en una carrera, pues traes toda la energía, todas las ideas. Me dejaron hacer todo lo que yo les
planteé. Y de entrada hicimos un diagnóstico, ¿no? Claro. O sea, hicimos un diagnóstico para conocer la situación en aquel tiempo. Estoy hablando de finales de en el 89, 90, donde pues no se trabajaba con enfoque de derechos, ¿no? Se trabajaba a favor de la infancia y nada más, de los niños, las niñas, y eran menores. O sea, el concepto de menores estaba muy, muy clavado. Aquí es importante cómo históricamente el concepto y la concepción de infancia ha cambiado en el tiempo. Entonces hacemos el diagnóstico, vemos que el principal problema de los niños es que hay muchos que sí no tienen hogar, que son que viven en pandillas o viven en los rompeolas del puerto, y otros que son hijos, la mayoría eran hijos de mujeres prostitutas, ¿no? De sexo, servidoras, porque en aquel tiempo pues se les llamaba prostitutas, ¿no? Y yo dije, órale, es un retote, ¿no? Y con un equipo de tiempo completo de 3 jóvenes y otro equipo de medio tiempo, con vehículo, con todos los recursos, con dinero, y trabajábamos 24 horas. O sea, hacíamos turnos, estábamos trabajando en las observaciones mucho, dando seguimiento a las madres, a los chicos que dormían en la calle, conociendo su entorno, ¿no? O sea, primero que te conocieran, te aceptaran, todo este trabajo que luego venimos a hacer acá, ¿no? Pero sí un trabajo de hormiga donde estás. Y esto que encontraron en el diagnóstico, Pati, ¿era algo que ya era visible en el municipio o no? ¿O a partir del diagnóstico es que...? A partir del diagnóstico, y el diagnóstico se publicó, hay publicación de Sí había niños boleros, niños voceadores, ¿no? De los que vendían el periódico, pero no se conocía la otra parte. Los niños que ya vivían en pandillas o en bandas, los niños de las sexoservidoras, ¿no? Los hijos, esto no se sabía. Lo que se veía eran los vendedores de periódico y los boleritos, ¿no? Que así le llamaban en el puerto, boleritos. Bueno, continuamos con esta charla con Pati, ¿no? Y Pati, nos decías que nos narrabas este momento crucial en tu vida, ¿no? Que es cuando arrojas los ladrillos, ¿no? Y de alguna manera a los 6 años dices, ¿no? Rompes, hay una ruptura ahí, ¿no? Que, perdón que lo diga, pero tiene como un sino en tu vida, ¿no? Te marca de por vida en términos de no querer hacer lo que te impone el destino. Porque a veces el destino es así de poderoso, ¿no? Y sí, tenemos un poco la obligación en las primeras edades de reproducirlo. Pero esa rebeldía a los 6 años, luego se vuelve resiliente, ¿no? Cuando abres la negociación con tus hermanos y a cambio de eso les haces las tareas. Y ahí hay otra faceta que creo que te define, ¿no? Que es la capacidad de negociación. ¿Cómo nos cuentas esto? Quiero que nos cuentes un poco más esto en el contexto del puerto de Manzanillo, como tú dices, ¿no? Un puerto en construcción donde en esa época ya estaban empezándose a pelear los intereses navieros, ¿no? Porque estaba toda esta idea de hacer un puerto de altura, sí, Manzanillo, pero también los grandes consorcios turísticos. Ahí empezaba la discusión de las hadas, ¿no? De
de esta apropiación del territorio por las transnacionales y conviviendo con este lugar de pescadores, con este aroma del puerto, ¿no? Quiero que nos transmitas un poco eso. ¿Qué era este aroma? ¿Qué era vivir en este aroma del puerto, en que como tú dices, en estas palabrotas, en chanclas? ¿Qué era esto, no? ¿Cómo eso sigue o no en la Patricia de ahora? Cuéntanos un poco. Wow. Bueno, yendo a la imagen que tengo, ¿no? De haber tirado los ladrillos, sí fue un parteaguas en mi vida, porque desde ahí yo decía, es que yo no quiero hacer eso, no puedo. Yo decía, no puedo cargar. Yo me vomitaba del cansancio. Sin embargo, sabía y aprendí desde los 5 años a leer y a escribir. Y a uno de mis hermanos, que era 4 años mayor que yo, 5, yo le estaba enseñando, ¿no? Porque ya tenía 3 años de haber repetido primero de primaria. Entonces yo les decía, miren, de verdad yo no puedo cargar ladrillos, véanme, yo no, o sea, me victimicé a nivel físico, decía, miren, ustedes están más gordos que yo, en fin, y yo puedo hacer sus tareas. Para esto en la noche teníamos que acarrear agua para podernos bañar y todo. Yo me dormía a las 12 de la noche haciendo la tarea por lo menos de 3 de mis hermanos, por lo menos de 3. Y ya me bañaba, me dormía y a otro día levantarse temprano porque la escuela era a las 8 de la mañana. Pero estaba ahí solo 5 minutos, ¿no? Entonces, pues sí, desde ahí, desde los 6 años recuerdo ser ya y saber lo que era ser responsable. Y yo decía, bueno, ¿por qué los niños tienen que ser responsables? Y que a veces te olvidabas, ¿no? Te olvidabas de esa responsabilidad y jugabas. Y jugabas y te ibas a nadar a esa edad. A los 6 años nos quitábamos la ropa y nos desnudábamos y nos aventábamos al mar porque solo nos dividía la carretera de la escuela al mar. Y no podíamos mojar nuestras ropas. Claro. Si no, bueno, una madriza buena nos ganábamos. Entonces, así fue, ¿no? El aroma lo puedo disfrutar después de que yo salí de mi casa, ¿no? A los 18 años y regresar, y ese aroma a mar que te lleva a esos recuerdos de mucha intensidad. Vivir un ciclón, ¿no? Por ejemplo, desde niña. Vivir que se te fue el techo o la casa y no existe más y había que reconstruirla, y cada temporada los pescadores empezar una y otra vez de cero. Esa fue mi vida, ese fue mi crecimiento de mucha lucha. Y me recordaste la construcción de las hadas. El dueño, Atenor Patiño, que dicen que era un narcotraficante colombiano, él quiso también comprar por lo menos el cerro donde yo crecí, nací, porque era estratégica su vista. Y entonces recuerdo que metieron maquinaria para empezar a abrir la calle y empezar a destruir las casas. Hubo negociaciones. Yo recuerdo a mi papá escucharlo negociar, y la casa no se vende, y todos los vecinos también. En ese tiempo creo que ya tendría 8 años y todos los niños nos acostamos en el piso y no dejamos pasar las maquinarias. O sea, eso te marca, ¿no? Te marca mucho porque sí te da miedo un maquinón. Pues yo pienso, o sea, mi tamaño no era mucho, y estar acostada deteniendo una maquinaria
que ahorita quién sabe si se hubieran detenido, ¿verdad? Pero pues todos los niños deteniendo el pase, y ahí sigue el cerro y ahí sigue la gente aún. Esta que hoy es tan hasta célebre y no lucha por el territorio, ¿no? Sí. Que viviste desde muy pequeña, ¿no? Y que sin duda, incluso esto que mencionas, de escuchar a tu padre decir, no se vende. ¿Cómo esas palabras se interiorizaron en ti? ¿Se interiorizaron? Sí, eso de, pues la casa no se vende, la casa significaba no solo donde habitas, duermes, sino había un solarcito, o sea, había el gallinero, estaban los árboles frutales, mangos, guayabas, cocos, o sea, todo eso era parte de tu vida, ¿no? Y además un terreno común con otras familias donde había guamúchiles, o sea, árboles frutales, papayas, donde tú podías cortar porque era del colectivo, o sea, era, pues, varias familias cuidábamos como ¿Y esas familias solares. todos eran pescadores? Eran pescadores. Eran miembros de la cooperativa de pescadores. De pescadores que eran ribereños y que con López Portillo, si no mal recuerdo, o desde Echeverría, a principios de los 80, se conforman en cooperativas y empiezan a ser pescadores de altura. Mi papá formó a muchos pescadores, muchísimos. Y bueno, siempre se ha dicho que los pescadores no lucharon por un territorio, y es falso, ¿no? Es otro territorio. Es otro territorio. Claro, claro. Porque hasta saben los pescadores, saben muy bien dónde son los límites de pesca y de uno y otros, ¿no? Y los bancos y exacto. todo. ¿Sí? Para nosotros es invisible, pero para los ojos de un pescador es como totalmente claro, ¿no? Claro, y cómo vi una foto que compartiste de la bahía y es una vista maravillosa, donde se ve todo esto que los pescadores ven ahí, ¿no? Y cómo esto también te marca en cómo ves las cosas, cómo ves el territorio, cómo sabes leer tu territorio. Y es bien diferente un territorio en una ciudad, en una comunidad, en la selva, en un bosque, en un desierto, o un territorio que incluye este mar para estos pescadores, ¿no? Sí, y que conocer su territorio, ahí les iba la vida, ¿no? Claro. O sea, conocer, yo siempre escuchaba las historias o mi papá diciendo, ahora entró el viento del oeste o el viento de no sé dónde, o llegó la corriente de Chile, de Humboldt. O sea, desde esa edad yo escuché Humboldt. Yo, wow. ¡Qué afortunada eres! Haber disertado desde Humboldt, desde esa infancia, es maravilloso. Y esta vida de los pescadores, ¿no? Que es una vida muy distinta a la de los campesinos, ¿no? Sí. Los pescadores, como dicen por ahí, se la juegan todos los días, ¿no? Y como hay buena pesca o hay nada. Y la noción de vida es totalmente distinta a los campesinos, ¿no? ¿Cómo eso también se introyectó? ¿Cómo piensas que se introyectó en tu ser, Patricia? Mira, cuando se conforman ya las cooperativas, yo te hablo de que creo que en ese periodo, en los 80 finales, yo ya estaba en la universidad. Yo nunca rompí con mis raíces, jamás. Y todas mis vacaciones, todas, me iba a Manzanillo, todas. Porque estaba en efervescencia esta construcción de cooperativas y yo estudiando sociología y en una gran crisis existencial. Llegó un momento de mi vida que yo no quería estudiar más
porque sentía que estaba yo perdiendo todo esto. O sea, yo decía, ¿cómo puedo seguir? Yo sentía que yo aprendía más de acá, de la vida, que de la escuela. Y no quería estudiar más. Pero bueno, yo tenía una beca y mi responsabilidad me llevó a terminar la carrera. Y también mi madre, ella decía, hija, tú tienes que salir de aquí. O sea, ve el ambiente, ve el entorno, tú tienes que salir. Porque ya mis compañeras ya tenían hijos, ¿no? Ya tenían un montón de hijos, ya pues se vivía la vida al día, ¿no? Claro. Y al día viven los pescadores. Entonces, bueno, esta situación de los pescadores, recuerdo con Salinas que pone su concepto de solidaridad y les obliga a los pescadores a dar una parte de su cosecha, de los peces, del camarón, y esto sucedía desde siempre. O sea, a las 6 de la tarde íbamos a una playita que le llamábamos Playita del Medio, donde los pescadores sacaban su chinchorro, que es una red muy grande que echan en el mar, y la sacan a las 6 de la tarde, la ponen a las 6 de la mañana, y de ahí te regalaban. O sea, la solidaridad existía en los pescadores siempre. Ningún pescador compraba pescado, siempre había en su casa. Claro. Hubiera ido o no a pescar, pescado, jaiba, camarón, lo que fuera. Cuando Salinas impone el concepto de solidaridad y de que deben dar una porción, además les dan un porcentaje, jamás volvieron a dar los pescadores nada, ¿no? Y sin duda todo este contexto de lucha, de tránsito que vives, ¿no? De cambios que se dan en tu lugar, no hay duda, los llevas a la Universidad de Colima primero. Sí. ¿No? O sea, ya llegas con todo un antecedente que seguramente en el seno de la universidad te da instrumentos para cuestionar, ¿no? La hegemonía universitaria o lo que haya sido en ese entonces, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿no? De cómo fue esa lucha en la Universidad de Colima, ¿no? ¿Cómo lleva? Ay, perdón. Sí, y luego nos vamos a meter un poco en la UNAM. ¿Te parece? Claro que sí. Y además, ¿cómo llevas esta lucha desde una mujer? Porque, Bueno, sí. digo, creciendo en un ambiente, la cuestión de la pesca, pues sí, es como está asociada a los pescadores, A como los el hombres. campo a los campesinos, ¿no? Sí. Entonces, las mujeres, pues siempre, desde una subordinación. ¿Qué significa además todo esto que te pregunta Arturo, que llevas a la universidad siendo mujer? Sí, bueno, ya en la prepa es que ya me doy cuenta que ser mujer es una desventaja. O sea, y yo, ¿qué? ¿No? O sea, una doble lucha, pues ya desde la casa que no te dejaban hacer ciertas cosas, ¿no? Desde montar bicicleta o cosas de esas que solo eran para hombres, pero que no las tienes muy conscientes. Y yo en la preparatoria sí dije, bueno, ¿por qué tanta diferencia? Y desde ahí empezaron mis cuestionamientos. Yo quise estudiar primero medicina, pero no tuve económicamente. Yo hice el área de químicas biológicas y no pude. Vuelvo a hacer el área de sociales y era para mí mucho más fácil seguir trabajando y estudiando ya en la Universidad de Colima.
la universidad quiso cambiar el programa de estudios completamente a un programa de estudios muy con una teoría solo, ¿cómo se llama?, de todos los sociólogos de Estados Unidos, ¿no? Y quitar todo el marxismo, todo, ¿no? Nada de economía, nada, y que aprendiéramos solo con cuestiones de herramientas. La entrevista, el cuestionario, las estadísticas, y bueno, desde ahí empezó la lucha. Por eso hicimos una huelga y nos corren a todos, ¿no? Solo aquel que dijo que estaba mal lo que había hecho, lo dejaron continuar en la escuela. De alguna manera toda esta imposición neoliberal pues tenía que ver no solo con las formas y las estructuras universitarias, como más tarde te tocó vivir también en la UNAM, ¿no? Sino con los contenidos, ¿no? Con esta como necesidad de volver a instaurar a los pensadores positivistas, ¿no? En la sociología, en todas las ciencias sociales, y tratar de erradicar lo más rápido posible los radicalismos o los pensamientos críticos, y ya, de paso, el marxismo también, ¿no? Si lo podríamos erradicar, ¿no? Quiero preguntarte, ¿cómo viviste el movimiento universitario del CEU en ciencias políticas, verdad? Estabas en ciencias políticas. Estaba, sí, en ciencias políticas. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Nosotros te podemos contar cómo lo vivimos en filosofía y letras, ¿no? Pero ¿cómo lo viviste tú? ¿Qué fue? Y quiero también preguntarte, ¿qué sentiste al final de que cuando acabó la huelga en el 87, ¿no? ¿Y cuál fue tu lectura entonces y cuál es tu lectura ahora de ese movimiento? Pues mira, yo estaba en la ENEP Acatlán y desde siempre nos habían dicho que nos mandaron a la ENEP Acatlán para que desistiéramos, porque yo vivía a unos pasos del eje 10, o sea, a unos pasos del CEU, ¿no? Entonces, pero me gustó la ENEP Acatlán. Era una escuela pequeña donde yo me podía mover. Me daba miedo CEU, me daba miedo. Me perdía con mucha facilidad cuando tenía que ir allá. O sea, yo venía de provincia. Sí, claro. Ahí aprendí a moderarme y aprendí a no decir tantas malas palabras, porque de 10 palabras, 2 no eran malas palabras, ¿no? Entonces, pues sí te vas puliendo y vas viendo en dónde sí las dices, en dónde no, y todo esto. La verdad es que nos veían como los tibios, los reformistas, porque estábamos en contra de quemar un camión, de pintar, ¿no? No estábamos a favor de destruir, sino de construir, ¿no? Y de construir de lo que hay y buscar nuevas formas. Entonces éramos un grupo bastante grande porque se vino toda la Universidad de Colima y estábamos en Acatlán. Seguimos como grupo. Y sí éramos violentados porque pues no estábamos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Después con los líderes y con todo lo que pasó, decíamos, ya ven, o sea, no era por ahí. El movimiento al final nos dábamos cuenta que era un movimiento para mover a otras cabezas, otras figuras, era una plataforma
no era, al final yo lo viví como que si no era un movimiento auténtico, ¿no? Fue muy difícil en ese entonces lidiar con los términos de los liderazgos, ¿no? Y la representatividad que tenían estos liderazgos. Ordorica Y que la historia lo demostró, esto que dices, tenía otros fines que después lo vimos en donde terminaron estos líderes, ¿no? Sí, como Los intereses eran usando otros. ligas, ¿no? Pero hay algunas cosas que creo que el movimiento del CEU abrieron como inéditas y que Sí. son como buenas prácticas en la lucha, ¿no? ¿Qué opinión tienes de los diálogos que se hacían abiertos, ¿no? Que se transmitían por la radio, como un poco abrir nuevos mecanismos y por lo menos lo que digo yo, creo que Guadalupe también comparte la opinión, es que supimos cuándo darle fin al movimiento, porque digamos el ala más radical hubiera podido tener la universidad cerrada meses, ¿no? Y que hubo una fuerza tal vez caracterizada como reformista, ¿no? Pero que tuvo la inteligencia suficiente de saber negociar incluso con el ala radical, toda vez que las reformas fueron derogadas, ¿no? Que el Consejo derogó las reformas y regresamos a las aulas. ¿Cómo ves tú esa parte, Pati? Pues a mí me pareció un momento muy esperanzador y de decir, órale, los jóvenes sí sabemos qué queremos, ¿no? Estas transmisiones que se hacían era pues para la población ganar apoyo, adeptos, o sea, pienso que fue el momento más importante del CEU, el momento más inteligente que tuvieron y que no se cerraron, o sea, no hubo esta cerrazón como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, claro. Es otro cantar. Es otro cantar. Y otros tiempos, aunque no por ser otros tiempos, no peligrosos, no complicados. Cada época ha tenido su peligrosidad. Pienso yo que seguimos viviendo un México de mucha violencia. Creo que no ha cambiado sí ha cambiado, pero no los modos desde el 68, ¿no? Claro. Y entonces, en todo este devenir, Pati, llegas a Chiapas. En este devenir. Después Sí. de que regresas a Manzanillo y tienes toda esta experiencia inicial, ¿no? Que también me suena muy como de esa época, ¿no? Sí, como Disculpa que te lo diga, pero en unas cosas parece que estoy oyendo mi vida. O sea, llegas a un puesto que te dicen, haz lo que tú piensas. Y tienes 28 o 29 años, ¿no? Y haces lo que tú piensas, no hay duda. ¿Sí me explico? Los jóvenes de ahora no están teniendo esas oportunidades, no. Y menos en el gobierno o en el Estado, ¿no? No, fíjate que sí, antes era muy diferente. Yo también incluso me siento privilegiada en ese sentido de dedicarme ahora a eso de nadie te dice qué hacer, cómo hacer. Eso no se vive ahora, ¿no? Tuvimos la oportunidad, ¿no? de crear, sí. de aportar a la sociedad, y yo no me siento como que hemos hecho, como se dicen personas de nuestra edad, no hicimos nada. Claro que hicimos mucho, hicimos muchísimo. O sea, yo aporté a esa transformación del MESE, del menor en situación extraordinaria. Puse ahí una rayita de que si solo se daba asistencia a los niños, a las niñas, a los jóvenes, no se iba a cambiar nada. Que había que ir más allá, pero yo no sabía cómo. Yo no conocía la teoría de los derechos. Yo la conocí aquí en Chiapas.
Y antes de entrar a Chiapas, sí, cuéntanos un poquito de este periodo, ¿no? De este trabajo de 24 horas, ¿no? Porque sí hay como, incluso conceptualmente, en el tema de acompañamiento a la niñez y a los jóvenes, sí hay un cambio radical, ¿no? Yo digo, me acuerdo que el primer instituto se llamaba de protección de la infancia, Protección de la infancia. Había así una cosa totalmente hegemónica, adultocentrista, ¿no? Que ha ido como cambiando, ¿no? ¿Cómo nos cuentas al respecto? Sí, en esa época lo que hacíamos, digamos que era reportar lo que hacían los niños, cuidarlos desde su espacio y tratar de volverlos a reinsertar al hogar si es que lo había. Entonces venía aquí todo un trabajo, ahora sí que de trabajo social con la familia, para volver a unir estos lazos, porque ciertamente estos niños tenían familia, solo habían salido de sus hogares. Habían salido de sus hogares por hogares muy disfuncionales y rotos. Entonces ese era el trabajo. Yo llegué a estar en Puerto Vallarta, en Nayarit, en la ciudad de Colima, o sea, en muchos lugares negociando con las familias, porque de allá eran esos niños, no eran propiamente del puerto. Los niños trabajadores sí eran del puerto, pero los niños que no tenían un trabajo y que vivían en la calle, que se llamaban niños de la calle, pues esos eran de otro lugar. Migrantes. Ajá. Sí, ya empezaba este fenómeno, ¿no? de expulsión y de migración. Sí. Que afectaba principalmente a estos niños en donde las familias se rompen, ¿no? Y que los deja totalmente vulnerables en un medio que muchas veces pues ni siquiera conocen y entonces empiezan a ser presas de otros aparatos que funcionan dentro de esas ciudades, ¿no? De hecho, eran la mayoría niños de padres que habían migrado en los Estados Unidos y que se habían quedado con el abuelo, el hermano, la hermana, y esos niños buscaron por su propio pie, ¿no? O sea, como un efecto de la migración al norte. Al norte, sí. Mucho abandono de niñas y niños. Sí, fue esta franja de noroccidente, claro, ¿no? Jalisco, Nayarit, Colima, claro. ¿sí? Pero esto era algo que ya se veía en Manzanillo. Sí, en los 80. Cuando sí. tú entras al MESE, propones el diagnóstico, identifican todo esto que todavía no era muy visible, pero algunas cosas ya, ¿no? Y entonces llegas a Chiapas con esta experiencia. Y yo te quiero preguntar, al llegar a Chiapas, ¿cómo es que surge esta idea de crear Melel Xojobal, una asociación que se dedicara a dar atención a este tipo de problemáticas? ¿En qué año fue esto? ¿A raíz de qué? ¿Quién se dio cuenta? Porque yo me acuerdo, Pati, que cuando yo llegué a vivir a Chiapas en finales de los 80, era muy raro ver niñas y niños en la calle. Veías a las niñas y niños que trabajaban vendiendo las pulseritas, y esto sí, ¿no? Los chicles. Pero niñas y niños en situación de calle, expuestas a estas violencias del entorno, era muy raro. Niños drogándose no se veía a finales de los 80. No recuerdo yo haberlo visto, ¿no? ¿Cómo es que empieza a darse esta problemática en San Cristóbal? ¿Y cómo es que deciden formar Melel? ¿Y cómo es que llegas tú a Melel, ¿no? Sí. Bueno, yo llegué a Chiapas primero de vacaciones y llegué directo a Comitán
y de ahí me invitan a conocer unos campamentos de refugiados. Y llegué a Bella Ilusión, que era una bella ilusión llegar ahí, y yo dije, yo quiero vivir aquí. Así fue, yo quiero vivir aquí. Y otra vez la confrontación con la familia, los padres. Yo estaba viviendo con mis papás, yo tenía la idea de estar con ellos, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Y cuando regreso de vacaciones y le digo a mi mamá, ya me voy a Chiapas. De plano sí, me dijeron, bueno, sí, desde niña estabas loca. O sea, me lo dijeron. Tú siempre tenías ideas, pero las llevaba a cabo, yo decía, ¿no? Me vine, renuncié, todavía esperé un semestre para entregar, porque en ese tiempo estábamos negociando un gran terreno donde la Marina iba a construir. Yo había conseguido todo gratuitamente, 10 hectáreas para hacer pues toda una sección para niños, ¿no? Que hubiera deportes, talleres, todo esto que a mí me hubiera gustado. Y se quedó ahí, en el tintero nada más, con los planos y con los planes, y me vine a Chiapas. Directamente conocía yo a Gonzalo Lituarte. Y también, claro, por supuesto que yo también vengo de un sector de formación eclesiástica, de la teología de la liberación. En la escuela los comunistas me daban un poco de miedo, ¿no? Este rollo de cristianismo sí, comunismo no, en fin. Y primero llegué a través de Judith, que era médica, a una subjefatura de un proyecto que se llamaba el Proyecto Vasco, en Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Llegué ahí y ganando lo que nunca me hubiera imaginado. Yo decía, wow, o sea, y me sobraba dinero, yo decía, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, bueno, hicimos un montón de cosas con ese sobrante de dinero que en lugar de ahorrarlo o de comprarte cosas, pues lo inviertes en tus propios ideales. Y igual aquí conocí todo el estado justo por los campamentos de refugiados, que nos tocaban 122 recorrer, y a mí me tocó estar en un proyecto de educación y salud, y otra vez con niños. A mí me tocó, se los juro, nadie me dijo, tú te vas a hacer cargo de los niños. Me llegó y otra vez empecé a trabajar con niños, ya en el área de salud y de educación. Y en esa época, pues ni modo, también dabas consulta, aunque no supieras, sí. ¿no? O sea, sí. Había que hacerlo. Eras agrónomo, médico, licenciado. De todo, sí. ¿No? Estuve ahí 1 año y medio, y cuando se llega el momento de comprar lo grande del Proyecto Vasco, nos dicen, no, se va a comprar aquí. Entonces nos corren, demandamos y ganamos. Después de 3 años, salarios caídos, todo esto que ya saben. Y me veo yo con dinero, más dinero en las manos. Y yo dije, bueno, pues es momento de emigrar, y me vine a estudiar la maestría Ecosur. Fui la 2ª generación en el 95. Estaba estudiando ahí en Ecosur, y se empiezan de nuevo a estrechar los lazos con Gonzalo, y estando de estudiante, todavía no haciendo mi investigación, sino de estudiante, me dice, mira, con esta, ahorita se me fue el nombre, hemos planeado hacer un trabajo o crear una escuela para estos niños que están sin hacer nada ahí en la Plaza Santo Domingo. ¿Cómo lo ves?
Digo, pues yo trabajé con niños. Y le cuento la historia y me dice, pues hay que hacer algo. Entonces yo estudiaba la maestría y empezamos a pensarlo y a planearlo con varias gentes, con Fernando Limón, con otros compañeros que pues traían toda una tradición también de solidaridad y apoyo. Yo ya en el momento de estar en mi investigación fue que dijimos, pues ya, es el momento de conformarse ya una organización. Parte de mi salario de COSUR se iba al proyecto de Melel Xojobal. Y éramos 3, así iniciamos, junto con Gonzalo. Luego se da la negociación de 3 años de financiamiento de parte de la Fundación Bernard Van Leer de Holanda y se hace iniciando con un diagnóstico, que es interesantísimo porque yo ahí ya le incluimos el ítem de religión, ¿no? O sea, que aquí es muy importante. En ese tiempo la mitad era católicos y la mitad protestantes de N cantidad de denominaciones. O sea, ya se estaba viendo un cambio y un rompimiento interesantísimo social. En el 96 se hizo el diagnóstico, 97 se publica. Pues Melel Xojobal surge en el 95. 7, de hecho desde el 95 como idea. Y en el 97 ya formalmente, aunque ya desde el 96 empezamos a hacer la investigación, que nos llevó un año. E hicimos, no recuerdo, pero muchísimas entrevistas. Entrevistamos a toda la gente de los puestos de aquí, de qué pensaban de que los niños trabajaran, de cuáles eran sus condiciones, de todo esto, ¿no? Que había que saber. Y eso va construyendo un posicionamiento respecto al trabajo con niñas y niños. Así es, sí. ¿Cómo es ese posicionamiento en ese entonces, Pati? Mira, de hecho, conforme hacíamos la investigación, Melel se iba formando, en el sentido de que se hicieron proyectos con necesidades sentidas. Se forma como primera instancia arrumacos. O sea, fue lo primero que... Claro que Melel tiene un área de comunicación que surge desde siempre por los dominicos y que era su proyecto. Y a partir de ahí dijimos, bueno, hay que aprovechar la comunicación también, ¿no? Y lo incluimos dentro de Melel. Pero lo primero que nace propiamente de trabajo con la infancia fue Arrumacos, que era un trabajo con niños de 0 a 4 años. Porque las familias querían que abriéramos un preescolar y la verdad es que no teníamos la capacidad de hacerlo, ni sabíamos cómo, ¿no? O sea, la demanda estaba ahí y se abrió Arrumacos con 3 niños y al rato teníamos 30 y al rato 40, o sea, nos rebasó, que esa fue la primera necesidad. Los niños, para que no estuvieran aquí gateando, etcétera, pues se iban a Arrumacos. Pati, de este diagnóstico que realizan, que es la primera acción que realizan como Melel, ¿qué es lo que encuentran? O sea, ¿cuáles son los principales resultados de ese diagnóstico que seguramente nos explican cuándo empieza, cómo empieza a darse esta problemática de niñas y niños en la calle? Pues primero nos dimos cuenta que ya existía en esa época, estamos hablando del 96, 97, un buen sector de la población infantil que trabajaba, ¿no? En el comercio informal y en distintas cosas. Luego nos dimos cuenta que los más pobres de los niños eran los que trabajaban de ambulantes. Eran los más pobres, las familias más pobres eran estas. Nos dimos cuenta que los artesanos de aquí, de Santo Domingo, pues tenían toda una red y una organización que no conocíamos.
¿no? Y que ahí habían varias organizaciones y que habían líderes y que pues ya ustedes los conocen, ¿no? Domingo López Ángel era el principal líder de aquí. Nos dimos cuenta de que había que transformar muchas cosas, aunque violentáramos la cultura en la ciudad. En ese tiempo estaba Mariano, presidente municipal. Entonces no estaban los baños y con algo tan sencillo fue que empezamos en la calle, trabajando en la calle, explicando por grupos de familias aquí en la noche y todo, ¿por qué no defecar al aire libre? Fíjate, ¿por dónde empezamos? Había una cosa espantosa aquí en Santo Domingo de heces y de todo al aire libre. Y en la Plaza Catedral y todo esto, ¿no? Y dialogando con Mariano le decíamos, apóyanos y vamos a terminar con esto. Yo te lo aseguro, ¿no? Yo súper segura de lo que, pues de mi trabajo, ¿no? De años de experiencia. Y me decía él, no, estos indios no, o sea, jamás van a dejar de zurrar en la calle, así, cosas de esas, muy burdas. Empezamos así y la gente empezó a organizarse. Y fue desde ahí que les dijimos, peleen por un baño público. Y ahí está el baño, ¿no? Ahí está, esa es una prueba. Que la gente hacía al aire libre porque no había dónde, ¿no? Que dimos pláticas de salud, de higiene, si es cierto que la gente no sabía que eso se secaba y podía volar y en fin, ¿no? Nos dimos cuenta en ese tiempo que la tuberculosis estaba muy fea en la calle, ¿no? Y que era un peligro. ¿Por qué? No porque lo preguntáramos, sino porque al darnos cuenta, luego hacíamos el contacto y le hacían el estudio al individuo y tuberculosis. O sea, íbamos haciendo el diagnóstico e íbamos haciendo acciones, ¿no? Amarrando y viendo por dónde Melel tenía que iniciar su trabajo, ¿no? A partir de los hechos y de las necesidades sentidas. Y entonces encontraron también de dónde vienen estas migraciones, porque también eran migraciones. Exacto. Uy, era principalmente de Chamula, pero también había de Oaxaca, había gente de Guatemala que decían no nos vayan a poner ahí porque ellos ya se habían convertido a ser chamulas, pero eran guatemaltecos. Había jacaltecos que después migraron porque eran 2 o 3 familias. Y había sinacantecos, había poquitos choles, como un 1%. Está interesante todo ese estudio, ¿eh? Y seguro encontraron que razones de haber salido de sus lugares, por lo menos aquí en Los Altos, eran las expulsiones. Las expulsiones político-religiosas eran el principal motivo de haber salido de su comunidad. Pero ustedes como Melel no atendieron nada relacionado con expulsiones, solo ya viviendo aquí. Exacto, sí. Y muy interesante porque al darle seguimiento a esos niños que ahora son jóvenes y que ahora son padres, pues se dio toda una transformación porque muchos aprendieron a leer y a escribir a partir del trabajo que se hizo en Melel, ¿no? Ahora, tú nos decías que en tu experiencia en Manzanillo no trabajabas con este enfoque de derechos, que eso lo adquiriste aquí en Chiapas, lo aprendiste en Chiapas. ¿Cómo es ese enfoque de derechos, que supongo es parte de un posicionamiento político de Melel, ¿no? ¿Cómo es esto del enfoque de derechos? ¿Cómo lo aplica Melel? De hecho, cuando inició Melel no tenía un enfoque de derechos. O sea, hicimos un diagnóstico, vimos que había una necesidad que había que atender y empezamos a trabajar sin
este enfoque de derechos. Sabíamos que los niños tenían que ir a la escuela, tenían que aprender a leer y escribir, que tenían que tener alimento, pero no con este enfoque, ¿no? Pasaron 5 años para que yo empecé a conocer a la Red por los Derechos de la Infancia. Ahí me capacité y ahí fue donde dijimos, a partir de ahora se hizo todo un diagnóstico al interior de Melel, se transformaron sus políticas, o se hicieron porque no teníamos, ¿no? O sea, digamos que hubo una primera madurez, ¿no? Primero de hacerte una organización más fuerte, con un posicionamiento político y de trabajo. Ya a partir de decir, claro, el Estado debe tener un enfoque de derechos y debe tener derechos para su infancia. Y ahí empezamos a cuestionar desde lo que es la política pública, muy como pues inicial, ¿no? Muy inicial la situación. Y decíamos, claro, en la Constitución está que los niños tienen derecho a la escuela, tienen derecho a vivienda, tienen derecho a vestido. O sea, todo esto empezamos a cuestionarlo y a trabajarlo. Y en una primera etapa con los niños nos costó muchísimo. O sea, ¿cómo transmites esto a los niños? ¿Cómo lo transmites? ¿Cómo lo transmites a las madres donde llevan a sus niños que no tienen ni 6 meses o que tienen derechos? ¿Cómo las madres mismas decían, es que si yo peleo que mi hijo tiene derecho, yo voy a perder mi trabajo? O sea, pues porque no podían ir a exigir educación. O sea, estaba todavía este asunto del 94 muy... Hay que recordar 94. 94 es la oleada más grande de migración aquí en San Cristóbal. O sea, ¿no? Entiendo que exigir derechos era asociarte a ser zapatista, ser izquierdoso, correrte de tu trabajo. Exacto, y la gente no quería, ¿no? La gente había obtenido trabajo en el parque, pues, nos dimos cuenta cómo era toda una mafia ahí de boleros, que se habían ganado el espacio, el lugar, etcétera, el lugar público, pero entonces no iban a empezar a exigir derechos, ¿no? ¿Cómo? Sí, digamos, ahí hubo un cambio en la ciudad radical, no solo una ocupación física muy importante en muchos predios privados, hubo estas ocupaciones que se dieron en la zona norte, fueron muy importantes, ¿no? Significativas, pero también en la zona sur de la ciudad hay todos estos territorios que se ocupan y que rápidamente pasan a ser colonias urbanizadas precarias, ¿no? Y el problema que tenía la ciudad en ese entonces, que no lo ha resuelto todavía, por cierto, es qué hacer económicamente para la subsistencia de una población, ¿no?, tan grande de inmigrantes. Digamos, la ciudad no tiene una capacidad económica para darle empleo a tantos, y entonces viene la informalidad, pero irrumpe tremendamente, ¿no? Caóticamente, sí. Además. Donde las niñas y los niños pues juegan el peor papel, ¿no? El papel más vulnerable, más difícil. Y en esta curiosa contradicción que a veces sucede, ¿no? Porque yo le he platicado a Guadalupe que a partir del 94 el espacio público de San Cristóbal, por un lado se restringe, pero por otro lado se abre. Se abre. ¿No? Y se abre mucho en el horario. Porque sí, si a las 7 de la noche ya no había nada. Ya no había nada, ¿no? Y ahora el espacio, ya hay espacios públicos en San Cristóbal que prácticamente no cierran, ¿no? Sí. Como la plaza central, pero... Y especialmente, yo se lo digo a Guadalupe porque para las mujeres hubo un cambio radical del 94 para acá de poder ocupar espacio público, porque antes era muy restringido en horarios. Hay horarios para
que las mujeres ocupemos algunos espacios públicos. Por eso tal vez la reflexión que hace al principio Guadalupe es válida. A lo mejor sí ya existía todo este trabajo infantil, toda esta cosa, pero no era visible, ¿no? Sí, no era visible. El 94 visibiliza y no solo eso, multiplica esos temas, ¿no? Es un cambio radical para la ciudad. Y de alguna manera haría inevitable, ¿no?, que una organización como Melel apareciera, ¿no? Porque, como tú dices, muy en el concepto de Semmelman, ¿no?, la necesidad sentida ya estaba ahí, ¿no? Y había que estructurar algo, ¿no? Porque en general esta transformación social de la ciudad lo estaba reclamando. Pero yo sí quiero polemizar un poquito contigo, Patricia, porque quizá nosotros que fuimos todavía formados en el estado del bienestar, ¿no?, teníamos esa idea original de que los niños no debían trabajar. ¿Por qué? Eso es ¿no? interesante. Sí. ¿No? Y luego irrumpe el neoliberalismo y los poquitos o muchos derechos que había los despoja todavía más, ¿no? Y entonces cambia la condición. Y entonces yo lo que digo es que ustedes hacen una lectura muy innovadora en el tema. Con el conjunto de esta red que se asocian, pero a mí me parece una idea tan innovadora y de tanta fuerza como las ideas de los zapatistas o las ideas de los cafeticultores orgánicos. Y esta idea es de que las niñas y los niños tienen el derecho a trabajar, ¿no? ¿Cómo? Explícanos un poco. Sí, de hecho, este primer acercamiento a mí me trae un choque, ¿no? Y me lleva a mi infancia. Yo decía, es que ningún niño debe trabajar. Pero cuando te das cuenta de la realidad en la que viven estos niños y te das cuenta que es el único momento que tienen para interactuar y ser social con el otro en el espacio público, te das cuenta por qué sí hay que pelear por estos derechos. Porque el gobierno jamás les va a dar el derecho per se si ellos no lo toman. O sea, llegas a esa concepción. Yo no estaba en pleito con el gobierno porque yo decía, sí, que estos niños no trabajen. Y cuando nos empezamos a dar cuenta que eso no va para allá, empezamos a tener contacto con los NATS, los niños adolescentes trabajadores de Nicaragua, de El Salvador, de Brasil, que tienen toda una organización y un retote, donde los niños ahí se han formado y llegan a ser líderes, o sea, a los 18 ya pasan a otro, digamos, a otro concepto, pero siguen apoyando. Eso es lo que se ha querido hacer desde Melel. No se ha logrado del todo, no se ha logrado un movimiento de niños, pero se está trabajando aún en eso. Donde el niño vea que su trabajo debe tener un tiempo y que no debe afectar a su salud física ni mental. Entonces estamos hablando de no a las peores formas de trabajo infantil, no al sexoservicio, no a la trata, o sea, estamos trabajando para que eso no suceda. En aquel tiempo donde yo trabajaba eso era imposible, no se conocía todo esto, pero a mí me tocó ver ya el sexoservicio en la infancia, en las niñas, me tocó verlo, me tocó en diagnósticos periódicos que tenía Melel, por acá por la 1 de enero, que había ahí todo un mercado cerca del INI, había peleas de perros, había
unas cosas espantosísimas. Nosotros nos salimos de trabajar de allá por amenazas de muerte. De hecho, hasta yo rompí con ese equipo porque a fuerza querían seguir trabajando ahí. Yo les dije, yo no voy a exponer la vida de nadie de Melel, ¿no? O sea, había unas cosas espeluznantes. Entramos a ver lo que era explotación infantil, la venta, la trata, y nos salimos, ¿no? O sea, no había las condiciones. No sé si ahora las haya, pero en ese tiempo no había las condiciones para trabajar desde ahí, porque estaba coludida policía judicial, policía, los rangos bajos y medios, y pues en el trabajo con la infancia no se trata de exponer la vida. Claro. Y yo te quiero preguntar, ante esta mafia, ¿no?, a la que se enfrentan para hacer el trabajo en ese tiempo, ¿había posibilidades de generar alianzas? No sé, tú nos hablas de que había los líderes de Santo Domingo, no sé, hay otros actores, incluso ya había otras organizaciones haciendo trabajo dirigido a la niñez en San Cristóbal, me imagino que con otro posicionamiento más asistencialista, pero había otros actores. ¿No era posible formar alianzas o algo? Mira, nosotros quisimos hacer alianza, que ahora se está haciendo en mi periodo, en mi tiempo, con Fraiba, que ellos ya se están cuestionando la importancia de tener un área de derechos de la infancia, ¿no? Con Sueniños, que eso ya es ya me tocó a mí al final, pero no había ninguna organización cuando se da así lo mero fuerte de infancia, ¿eh? Y sí, yo muchas veces me senté a dialogar con Domingo López Ángel, con un Manuel Collazo, con esas gentes que tenían el poder impresionante y solo me decían, no les va a pasar nada, ustedes sigan su trabajo. O sea, y ante eso, bueno, pues uno seguía haciendo su trabajo, ¿no? Cuando la policía empezó a sacar a los niños violentamente de los parques y eso, porque sí fue un periodo difícil, ellos entraron a negociar por nosotros. Y no nos dimos cuenta. Yo después, informalmente, me encuentro a Domingo López Ángel y me dice, ¿qué? ¿Los siguen molestando? No. Todo bien. O sea, ahí está el poder, ¿no? Claro, porque ahí administran un poder territorial que es significativo para la ciudad, ¿no? Si pensáramos en el PIB territorial de San Cristóbal, está desde Santo Domingo hacia el centro. Ellos dijeron que el mojón de ellos está en Santo Domingo. Sí, claro. Claro. ¿No? Entonces... O sea, hasta tienen marcado físicamente sí, su territorio. Su territorio. Pero hay también, no sé qué opinas de esto, Pati, una como, en este periodo de las ocupaciones, ¿no? Sucede como un traslado muy rápido de lo rural a lo urbano, ¿no? Y que hay como un periodo de ajuste que es urbano y luego urbano-rural, ¿no? Como se dice, ¿no? Y entonces en el medio rural, pues, el trabajo infantil es parte de la vida, ¿no? O sea, las niñas desde pequeñitas tienen que ayudar a sus madres a la crianza, los niños desde pequeñitos tienen que ir a la milpa a aprender, ¿no? Lo de la producción. Y de alguna manera en condiciones de alta precariedad, como son las que tienen estas zonas, ¿no? Estos barrios que se invaden, pues hay como esta necesidad de que las niñas y los niños colaboren en la economía familiar, ¿no? ¿Cómo diferencian ustedes este sector de niñas y niños que trabajan de las niñas y niñas que viven en estas condiciones de explotación y de vínculo con el crimen organizado, digo yo, ¿no?
Sí, de hecho en el diagnóstico fue que nos dimos cuenta que en la casa de estos niños, porque fuimos casa por casa, varias colonias que le llamaban expulsoras, ¿no? La Hormiga, Getsemaní, que hicimos un barrido así. Había niños encerrados, había niños amarrados, ¿no? Esos niños estaban en un peligro tremendo. Y muchas madres decían, prefiero llevármelo a vender, que aprenda. O sea, ya se va cambiando esta idea de el concepto de trabajo en la casa, ¿no? Porque para ellos no existe el concepto de trabajo hasta que hay un salario, una remuneración, ¿no? Y en el campo no la hay. Claro. Entonces sí, Melel hace esta diferencia. Pero sí eran muchos los niños que encontramos encerrados en sus casas y que corrían un alto riesgo y que bueno, hay muchas historias de... ¿Y en estos altos riesgos hay alguna diferencia entre lo que viven los niños y las niñas? Sí, porque las niñas son las responsables de los más pequeños y de lo que le suceda al hermanito, ¿no? Hay más niños en las escuelas en ese tiempo que niñas. Las niñas saben menos el castellano que los niños, en fin. A las niñas se les sigue vendiendo, aún ya estando aquí y que ya no es culturalmente bien visto, aún se les vende, o sea, todo eso lo encontramos, ¿no? O sea, no, pues yo a los tantos años me tengo que ir con fulano, o con tal familia. Y cuando, me imagino que terminan este diagnóstico permanente que van haciendo, ¿cómo tiran los ladrillos? O cómo no tiran los ladrillos, o cómo negocian? O sea, me imagino que es un choque tremendo, ¿no? O sea, a pesar de la experiencia que ya tenías acumulada en trabajo con niñas y niños, ¿cómo recuperarse de cada diagnóstico, ¿no? Porque para mí bueno, lo que cuentas es de una violencia muy fuerte, ¿no? De un nivel de violencia estructural dirigida a las niñas y niños muy fuerte. Sí, de hecho, son pocos los niños que han terminado la prepa y que han logrado una universidad. Había un niño que me fascinaba porque decía, yo voy a ser médico. Y yo, órale, de toda madre. Era bolero él, y pues está estudiando medicina. Ay, qué fantástico. O sea, digamos, de los niños que me tocaron a mí, ¿no? Un Juan, que es mi ahijado, que está estudiando enfermería, pero es de lo peor, ¿no? Pero bueno, él tuvo que buscarse formas de sobrevivencia. Claro. Él es carpintero y él sí llegó a Melel, es el ícono, porque a él lo corrieron desde los 5 años, llegó a Melel un viernes, a mí no se me olvida, y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Ya tenemos un hijo. Y anduvo rolando por casas y se suponía que teníamos que llevarlo al DIF, pero no hay una política clara de atención. Sabíamos que ese niño iba a terminar en una casa hogar en Tuxtla de lo peor. Sí. Y ahí está el chavo, ahí sigue, o sea, está estudiando enfermería. Y así yo puedo contar de cada niño que ya algunos tienen hijos, y a muchos, Mario decía, yo a mis hijos no los voy a mandar a trabajar. Y van a la escuela. Ahora esos niños están en la escuela. O sea, sí el hay trabajo un que ha cambio. hecho Melel desde este enfoque de derechos, de esta conciencia de los niños de tener derechos, sí ha hecho un cambio. Contribuido a un cambio en la próxima generación. Sí. Quizá el porcentaje sea mínimo, pero sí lo hay.
Pero, digamos, también la contribución individual, ¿no?, en la vida cotidiana tiene una relevancia significativa, pero el impacto del trabajo de Melel en un momento dado empezó a ser muy significativo y escucharse mucho más allá de San Cristóbal. O sea, yo creo que te tocó vivir un momento en que la organización asumió un liderazgo y un protagonismo incluso a nivel nacional, porque estaban innovando totalmente, Sí, ¿no? sí, completamente, y a veces en el ensayo y error. Y nunca yo olvidé mis lecciones de las comunidades de base, por ejemplo, de El Salvador o de Nicaragua, que después con el enfoque de derecho se rompe con todo eso. O sea, no hay una reconciliación. O sea, hay algo que a mí no me gusta en un periodo, y es cuando empieza pues a empujarte los jóvenes, ¿no?, por ahí. Y yo dije, ya es mi momento de irme, ¿no? Porque sí, el enfoque de derechos, pero como que se ha perdido la parte humana. Ah, ok. O sea, esta parte donde tú tienes que interactuar con el niño, seas la directora, el director, el que barre, el que... Claro. ¿Sí me explico? Sí, por supuesto. Esta parte que a nosotras, nos hace lo que somos, de aquella escuela en la que nosotras nos formamos. Claro. De esta mística del De esta trabajo mística. con la gente directo, de ponerte en sus zapatos, de... Y sí luchar por sus derechos, pero no olvidar esta humanidad que nos hace seres humanos. Y bueno, que no me gusta llamarle ser humana, no sé, ¿no? Este lenguaje. De esta humanidad, De esta humanidad. que tenemos. Porque entiendo entonces que esta ruptura, claro, esta ruptura con el trabajo de base, ¿no?, implica como deshumanizar el trabajo, ¿no? Porque desde el principio estás trabajando con otros como tú, ¿no? Personas que sienten como tú, que viven como tú, que lloran como tú, ¿no? Que a lo mejor les va mucho más mal que tú y en unas cosas, y ¿cuál es en ese sentido este desafío que vives y que ahora entiendo es otra vez tirar los ladrillos, ¿no? Sí, tiré los ladrillos. ¿Cómo dices ya no más de este camino? Pero también un poco como para tratar de entender, no de justificar, pero sí de entender este cambio en este trabajo que se hace desde las organizaciones, de la sociedad civil. Creo, Pati, que tiene mucho que ver cómo nos han burocratizado también reglas de operación, criterios de financiamiento, normativas que hay que cumplir como organizaciones financiadas, ya sea por recursos públicos o privados, que a mí me ha tocado. O sea, yo me considero una persona que inicia su trabajo con esta mística que tú nos dices y que cuesta mucho mantener cuando te enfrentas a una serie de exigencias que tienes que cumplir y que te van volviendo, en lugar de ver a esa persona, este caso, esta situación, te interesan cifras, estadísticas, cumplimiento de metas, no sé. Eso es algo que yo he percibido en mí, que me cuesta mucho revertir, pero es una realidad. Eso es una realidad y eso lo vive Melel. O sea, y no hablo en sí solo de la gente de Melel, sino esta transición de cambio, de
de exigencias, yo dije, esto yo no lo quiero vivir. O sea, le toca a otra gente, le toca a los más jóvenes, le toca a la gente que se forme con esta tecnología y con estas ganas de luchar por un número, por una serie de criterios que te van alejando de la gente y que cada vez más hay una mayor exigencia de dar un reporte. Claro. Que claro que lo hacíamos, pero no era el absurdo del absurdo en el que ahora estamos. ¿Y por qué? Yo pienso, pues, para romper con esta humanidad. Yo digo, algo nos está alejando de... ¿Cuántas veces podemos decir, vamos a tomarnos un café? Claro. Ya no se puede. Claro. Y yo dije, no más. Me atreví aún estando en Melel a estudiar medicina, que fue una locura también. Fue tiro los ladrillos para empezar algo nuevo. Y bueno, ahora me fascina atender a los niños desde ahí, ¿no? Antes de que entremos, porque es que vamos a entrar a tu resiliencia nueva, ¿no? Que te vuelves médica y sanadora y curadora, ¿no? Que es una cosa, una parte muy importante que queremos que nos compartas. Esto que dice Guadalupe, ¿no? De alguna manera, ¿no crees que también es un recrudecimiento de la globalización hacia los modelos emergentes como los que representan las organizaciones civiles? Sí. O sea, porque Petras dice, ¿no? Una cosa que se rompió entre los financiadores y las organizaciones fue esa idea del paternariado, porque éramos socios, no veíamos como financiadores, les interesaban los temas, los compartían, ¿no? Los mismos financiadores se involucraban funcionalmente a veces en los proyectos, ¿no? Así me tocó, ¿no? Sí. Y eso, yo creo que fue o sigue siendo severamente castigado, ¿no? ¿Cómo? A través de controles más estrictos. Pasamos de, no sé cómo lo vivieron ustedes, pero en el campo del medio ambiente no nos pedían ni comprobaciones de gastos. Todo estaba basado en la confianza. Sí, bueno, se cayó en el extremo, ¿no? Y ahora está todo basado en la desconfianza, ¿no? Sí. ¿Cómo ves esto en torno al movimiento civil, ¿no? De organizaciones sociales o no gubernamentales? ¿Cómo has visto tú, a partir de esta decisión que tomas en tu caso con Melel, pero cómo estás viendo el entorno de las organizaciones? Muy, muy difícil. O sea, en las organizaciones sociales se dio de todo, se dio esto que tú dices, la confianza plena y los abusos plenos, la confianza plena y bueno, la sobrevivencia por hacer un trabajo de calidad y profesional, también se dio de todo, ¿no? Y cuando llega esta transformación tan burocrática, tan técnica, tecnológica y tan, pues se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo una parte que no sé si la vamos a recuperar, pero las organizaciones están haciendo un trabajo que venía haciendo el gobierno y que ahora la hacen las organizaciones con mucho más, pues con mucho más profesionalismo, pero con muchos costos. Eso es lo que yo veo, ¿no? Ahí los costos están siendo muy, muy altos. Yo no sé si hacemos una encuesta con la gente que trabaja en las organizaciones, cuánto tiempo pasa con la familia, si está siendo feliz, si va al cine, si se ríe, ¿no? Porque reírse es una parte muy importante, de la vida, por ¿no? supuesto.
¿Hace cuántos años dejamos de ir a bailar? ¿Hace cuánto dejamos de ir a bailar? O sea, estaba pasando algo muy grave, ¿no? Sí. Yo veo, y hay mucha enfermedad que tiene que ver con el estrés. Entonces empezamos con unas gastritis crónicas, con una serie de situaciones sí, claro, que nos están vulnerando. Y no sé si al interior de la organización también haya este cuestionamiento, ¿no? Yo dije, yo esto no lo quiero vivir. Prefiero retirarme ya al mar y vender ceviche a vivir eso. Claro. Porque la mayor tensión de mi vida la viví en la maestría, que me gané una cirugía de columna por las exigencias, ¿no? Pues tenía una beca de calidad, ¿no? Pero además una beca de CONACYT sí, y de publicar, y yo dije, yo no quiero esto no me hace feliz. Sí, claro, o sea, sí hay como esa ruptura, ¿no? Ahí definitivamente sí se está dando una ruptura muy fuerte, ¿no? Porque lo hemos visto y lo estamos visualizando a partir de este ejercicio que estamos haciendo con esta serie de entrevistas, esta generación fundacional, ¿no? O segunda generación fundacional del movimiento civil en Chiapas, ya se enfermó, ya se cansó o ya se quemó, ¿no? Sí. Parte de eso es producto de este nivel de exigencia tan fuerte, ¿no? Pero no será también, Pati, que no solo es lo que nos exige el entorno, porque el entorno nos exige mucho, ¿no será que también nosotros nos exigimos mucho más allá de nuestras capacidades? Somos de esa generación, de la autoexigencia sí, y la autoexplotación, ¿no? Sí, indudablemente. Pero también a los jóvenes o a estas generaciones los está llevando la tecnología a formarse de otra manera, ¿no? De una formación individual, de una formación tecnológica, yo y mi iPhone, yo y mi iPad, yo y mi, ¿no? Yo y mi blog, yo y mi... Claro. A mí me dicen, ¿por qué no tienes un blog? ¿Por qué no publicas en Facebook, ¿no? Para tus pacientes. No me interesa, no quiero, ya no quiero. Dice Guadalupe, ¿no? Que el Facebook es la egósfera, ¿no? Es una egósfera, le digo a Arturo, es que ya son los egos ahí de yo hice, yo publiqué, me premiaron, me titulé, a veces es así como... Sí, es yo, mí, me, contigo, sí, conmigo. Claro, conmigo, claro. Claro. Es la egósfera, es el espacio de los egos. Sí. Y cuéntanos esta transición en el que dejas el movimiento civil, digamos, en Melel, y entras a una transformación otra vez innovadora, otra vez diferente, ¿no? Y que más allá que muchos de nosotros somos tus pacientes, ¿no? También está viendo un camino y una brecha de temas de nosotros formados en esa rígida y tan materialista dialéctica histórica, formación ideológica y política, ¿no? Que estaban así como vedados, ¿no? O sea, porque sentir para un marxista significaba ser pequeño burgués, ¿no? Y ahora estas formas de medicina que exploras, que ejerces, ¿cómo lo ves tú primero de manera personal? ¿A ti qué está resignificando en ti, no? Sí. Y luego, ¿cómo estás viendo el contexto, no?
¿Cómo está resignificándose las otras y otros que hemos estado a tu lado? Eso me lleva de nuevo a mis raíces y a reconocer en los pescadores esa idea que los separa del campesinado de disfrutar, ¿no? El disfrute y la, ¿cómo se llama? Y la contemplación que tenían. O sea, tú a veces veías a un pescador viendo al horizonte, viendo al mar, y ¿este qué, no? Estaba disfrutando, estaba Claro. en su contemplación plena, cosa que no podía hacer a veces un campesino. ¿Por qué? Pues porque tenía el tiempo. Los tiempos en el mar son otros. Es muy distinto al campesino. Todos los tiempo de lluvia había que guardar, ahorrar, y el pescador no se metía a trabajar, no. Se ponía a tejer sus redes, a limpiar la embarcación, a beber, a hacer nada, ¿no? Porque pues la nada es mucho. Y siempre decían que los pescadores eran egoístas. Entonces yo decía, bueno, yo quiero ahora mi tiempo de egoísmo, ¿no? Y me lo debo, ahora que puedo. Yo quise estudiar medicina y es el momento. Melel tiene ya su camino, ya las bases están bien firmes y se ha seguido con un trabajo profesional en Melel, con estas exigencias técnicas que yo no quería seguir y que son buenas para seguir ahora, ¿no? Para responder al contexto actual. Y bueno, yo me empecé a formar dentro del campo de la medicina y felizmente ayer tenía que haber ido a aldeas a dar consulta a los niños de aldeas, pero no pude por el bloqueo. O sea, yo sigo de cerca trabajando con los niños y recreándome desde ahí, Siempre pensé que los niños no tenían por qué crecer con tantas carencias, tantos sufrimientos, y a lo mejor es un ideal que no existe, ¿no? Porque, pues, dime si hay infancias hermosas, no lo sé, ¿no? No lo sé, porque la infancia te confronta, ¿no? Estás creciendo, te caes, te levantas. Y bueno, desde ahí yo dije, yo creo que es momento de darme para mí. Y aunque no me importa que me digan que no soy más marxista, Lenin, no me importa. O sea, tienes que romper con paradigmas y la vida y la sociedad actual, pues se está rompiendo paradigmas, ¿no? Y la crisis actual es por eso, estamos ante una construcción de un nuevo paradigma, o una deconstrucción. O volviendo a viejos volviendo paradigmas o como el paradigma de la contemplación de los pescadores, ¿no? Sí, puede ser. O sea, ¿por qué no sentirnos bien? ¿Por qué no disfrutar una media hora con imanes, con agujas? ¿No? O sea, ¿por qué no? Claro. O sea, nos torcieron en algún momento de nuestra vida. Y esto porque rescatas tu deseo de estudiar medicina, ¿no? O sea, te devuelves ese regalo en la vida de estudiar medicina, rescatas tu infancia, ¿no? El decir, pues yo como buena pescadora, ¿no? Me dedico a lo mío, ¿no? A esta vida alegre y no a la vida sufrida del campesino, porque es esa vida, ¿no? Es la vida, hay que sufrir para merecer. Hay que sufrir para merecer. ¿Qué
qué tanto en este tiempo también has visto que tus pares, así como nosotros u otros, ¿no? También estamos cambiando en ese sentido? O si crees que sigue habiendo resistencias o tótems marxistas o positivistas, no importa, ¿no? Pero tótems que no se mueven. Pienso que sí hay un cambio en la gente de nuestra generación, y yo lo logré haciendo un poco de distancia a los que fueron los fundadores de Melel. Si hay una crítica, por ejemplo, para mí es muy importante la crítica de la Iglesia, porque también ahí me formé, pero esa crítica para mí ya no tiene el efecto que tenía. O sea, para mí era muy importante lo que pensaban, y lo siguen diciendo, es que ahora los jóvenes no quieren sacrificarse, o no quieren dar más de su tiempo, o no son solidarios. No sabemos de qué forma lo están viviendo ellos. Lo que pasa es que a nosotros nos formaron para que diéramos la vida entera. Claro. ¿Y a qué horas dormíamos? Claro. ¿No? En trabajos de 24 horas. En trabajos de 24 horas. Claro. ¿No? Y descansabas, el segundo día medio dormías. Pues tenías toda la juventud encima. ¿Qué? Claro. Claro. Y era la idea de la revolución no descansa. Y la revolución no descansa, Pues ¿no? sí. Y no por eso, yo no, si para la revolución eso es ser burgués, pues sí, soy felizmente burgués. O sea, ¿no? Pero rompes con eso cuando dices, yo prefiero ir a vender ceviche que Sí. caer en esas exigencias. Sí, sí. En general, ¿cómo ves el futuro, Pati? Te preguntaría como en 3 carriles. Uno, el futuro, aunque suene así muy esquemático, para las niñas y los niños, ¿no? ¿Cómo ves, cómo vas a estar su condición en los próximos 10, en los próximos 20 años? Hay mucha información que nos indica que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, ahora sí que el monstruo neoliberal, ¿no?, sigue ensañándose cada vez más con las niñas y los niños. Por ejemplo, la violencia de género ahora llega ya a los feminicidios, ¿no?, ya a una cosa muy extrema que antes a lo mejor sí existía, no era tan visible, ¿no?, pero ahora se recrudece, ¿no? A pesar de que hay derechos, están reconocidos, hay instituciones públicas, civiles, privadas, parece que no hay una mejora, ¿no? Parece que el panorama no es muy promisorio. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Qué sabes tú? ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, se ve complicado, se ve muy complicado, y creo que por eso también han nacido organizaciones muy semejantes a las de Melel, porque Melel ya no podía hacer solo el trabajo, ¿no? Pienso que no sé a quién le corresponde, a la Comisión de Derechos o al Alto Comisionado, pero esto se va a poner muy feo. Y creo que va a haber una nueva oficina de atención a los niños desde sus derechos, porque cada día la trata está creciendo muchísimo, y más acá en Chiapas, y mucho en Comitán, que nadie está volteando para allá. Se está tratando, pero digo, no se sabe mucho porque es un trabajo que requiere de mucha, ¿cómo se llama?, discreción para poderlo llevar a cabo.
porque pues las mafias se han fortalecido y las alianzas entre las mafias está cada vez más fuerte. Eso por un lado, o sea, el futuro inmediato se ve... Una crisis humanitaria con respecto a la infancia. Y por otro lado, yo creo en la resiliencia. O sea, yo sí creo que un gran sector de la población infantil que ha logrado sus vínculos familiares, esa infancia va a seguir. Digamos que va a seguir construyéndose como un ser humano. Y en el camino de las organizaciones, ¿cómo las ves? ¿Cómo ves sus retos, sus derroteros, en general las organizaciones civiles, el movimiento civil, y en particular las que trabajan con niñas y niños? ¿Cómo lo ves? Mira, en general las organizaciones veo que o se alinean o desaparecen. O sea, yo no veo que puedan seguir sobreviviendo, o quizá el gobierno les permita determinado juego. Y las que trabajan con infancia veo que van a crecer más y a fortalecerse. Porque el apoyo hacia la infancia es muchísimo en muchos países, más en Estados Unidos, Canadá, que Europa ahora, ¿no? Pero el apoyo a la infancia sigue estando muy fuerte. Y finalmente, de lo que yo quisiera preguntarte en este tema, Patti, ¿cómo ves a Patti en estos próximos 10 o 20 años? ¿No? ¿Cómo te ves tú? ¿Cuál va a ser tu vínculo, como nos dices, con la niñez ahora, con el movimiento civil, con las organizaciones que trabajan con la niñez? ¿Cómo te ves? Pues mira, quiero consolidarme para tener la posibilidad de disfrutar más, de tener salud, que sí, al final tengo una formación que no he podido cortar de tajo, ¿no? Y últimamente hemos logrado toda una red de terapeutas que la inicié yo aquí en Codimug, dando consulta gratuita. La primera vez tuvimos 300 personas, la segunda vez les dije, por favor, solo 100, pero ya hay terapeutas en las zonas de donde viene la gente. Entonces fue muy interesante porque la semilla de solidaridad, de dar trabajo, ya se sembró. Y a los jóvenes les está gustando. No quiere decir que van a regalar siempre su trabajo, pero ¿por qué no dar un día al mes de trabajo, ¿no? Solidario? Ahora que golpearon a los maestros en Tuxtla, nos llamaron y fuimos. Y bueno, algo ayuda. Claro. Yo digo, ¿estoy volviendo al asistencialismo? No lo sé. Y si lo estoy haciendo con conciencia, ¿no? Porque son momentos muy, muy duros, muy críticos. Pero pienso que la diferencia, Patti, es de un enfoque asistencialista, no es con enfoque de derechos. Y tú lo estás viviendo como un derecho personal y un derecho de la gente, ¿no? Entonces sí marca mucho la diferencia hacerlo desde un enfoque de un derecho, ¿no? Sí, tienes razón. Gracias. Sí. Claro, es la diferencia entre el asistencialismo. Pienso que a nivel muy esperanzador, creo que toda esta crisis nos está llevando a repensarnos como generación y a darnos para poder seguir dando. Claro, claro. Así que en 10 años nos vamos a ver. Sí, de alguna manera también como que están cambiando las condiciones otra vez a nivel global, ¿no? El mundo nunca se detiene y hay vuelcos en la historia y parece que
también este sistema mundo tan hegemónico, tan pesado, ¿no? Ya encontró o está encontrando sus propios límites, ¿no? Exacto. Y la diferencia de hace 20 o 30 años que nos ofrecieron esos puestos para hacer lo que querramos y no muy sabíamos qué hacer, es que ahora tenemos muy claro qué hacer, ¿no? Tenemos toda una experiencia que soporta ese qué hacer. Así te siento yo a ti, Pati, con esa seguridad y esa conciencia de que darse a uno mismo no es traicionar a nadie, ¿no? Exacto. Ni las causas sociales, ni mucho menos, ¿no? Exacto. Pero no darte a ti misma si es traicionarte a ti misma. Sí. Pati, pues muy interesante todo y tal vez quedó algo que tú consideres importante de compartir y que sea importante que contenga este libro de Deconstruyendo la Sociedad Civil en Chiapas, una lectura desde las organizaciones no gubernamentales. No sé si quisieras agregar algo en este sentido de deconstruirnos, ¿no? No sé, digo, ya has hablado bastante, pero a lo mejor hay algo. No, a mí me parece un trabajo sumamente innovador, de verdad yo los felicito. O sea, estas son las ideas que hay que pues apoyar y consolidar y que se puedan seguir apoyando, ¿no? O sea, de verdad, qué buen trabajo. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Pati. Pues vamos a cerrar la extraordinaria entrevista, el extraordinario diálogo, porque no fue entrevista, este diálogo que tuvimos hoy, Pati, a partir de que nos has compartido tanto. Yo quiero decirte que llevas el mar adentro. ¿Sí? Gracias. Y que ese mar que llevas adentro, pues, tiene el don de la vida, ¿no? Porque la vida se generó en la mar. Sí. Y además es femenina, ¿no? Porque sí, es la mar. Pero también tiene esa profundidad, ¿no? Y ese arrebato a veces del huracán, ¿no? Sí. Pero para mí no hay nada más esperanzador que pensar en la mar. Y te pediría si podemos cerrar la entrevista con que pudieras transmitir un mensaje de esperanza a otras organizaciones, a otras activistas, a otras médicas, a otros y otras que están, como tú lo sabes, en tantas partes del mundo y en tantos lugares, resistiendo, luchando, proponiendo, construyendo, ¿no? Nos gustaría que compartieras con ellas y ellos un mensaje de esperanza, Pati. Bueno, pues que la vida se debe disfrutar, así como tú dices, que la mar se debe disfrutar. Y yo confío y creo mucho en los jóvenes. Creo que ellos tienen la posibilidad y que tenemos que darles el espacio que nos dieron a nosotros para decir, tengo esta idea y la quiero desarrollar. Creo que se puede. Creo que los jóvenes deben luchar por tener esos espacios y lo están haciendo. Para mí es maravilloso lo que yo veo ahora en estas nuevas luchas, en estos jóvenes que están siendo muy creativos y que no permitan que su espíritu se muera. Eso. Muchas gracias, Pati. De nada. Pues con este mensaje esperanzador, cerramos esta entrevista. Muchas gracias, Guadalupe, por estar Arturo. compartiendo esta entrevista. Muchas gracias a los compañeros de Promedios por la extraordinaria producción.
cada vez mejor. Muchas gracias a Paola por organizar todo este proceso del libro, que ya la tiene en esos trabajos como de 24 horas, pero muchas gracias, Paola, pero sobre todo muchas gracias a ti, Pati, ¿no? Por Gracias venir a por compartir invitarme. tu palabra, ¿no? Y tu pensamiento y tu sentimiento, que es lo más importante. Muchas gracias también a el Centro Cultural de Los Altos por permitirnos este extraordinario espacio para hacer esta serie. Gracias también al pintor Akio Hanafuji por permitirnos su obra plástica para que sea de escenario en esta serie. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias.